a la iglesia y llega bien enojada, puro pelear, pues ¿para qué? Mejor no, va a decir su esposo, ¿para qué? Mejor no voy. Entonces una tiene que ser inteligente, ¿verdad? Sabia en la palabra de Dios y venir a la iglesia y enseñarle al esposo que hay un cambio en uno, ¿verdad? No nada más de venir aquí y regresar peor que cuando vino. Tenemos que enseñarlo y así uno puede ganarse al esposo, ¿verdad? Conocí un caso que la hermana tenía 40 años orando por su esposo, me contaba, me decía, y hay que orar, y hay que orar porque nos juntábamos los lunes y los martes a orar. Y luego ella decía, mi esposo, mi esposo, mi esposo. Y llegó un día en que ella llegó y dijo, mi esposo habló conmigo y dijo que iba a ir a la iglesia. Pero siempre ella bien amable, él tomaba, él era borrachito y llevaba a todos sus amigos a su casa. Y ella les tenía que preparar de comer, darles lo que ellos necesitaban. Y dice ella, yo ya estoy cansada, ya estoy cansada, ya quiero decirle que ya. Pero llegó el día, hermanas, en que por su testimonio, y no les digo que si llega su marido así que tiene que hacer, no, hable con él. Usted sabe cómo puede llegar a su marido y hablarle de buena manera. Cada una de nosotras conocemos a nuestros maridos y sabemos de qué lado darle, ¿verdad? O de qué lado convencerle. Entonces, su lado de ella fue ese. Y lo ganó para Cristo. Y luego él ya fue a la iglesia y ya él fue un siervo de Dios. Y entonces ahí siguen los dos. Ella tiene ya como unos 70 años y él igual, pero mire, nunca se cansó de orar por su esposo. Y nunca se cansó de dar el ejemplo de que ella era una hija de Dios. Y el cambio que él hizo fue por su testimonio que ella daba a él. Yo la veía que ella se portaba muy bien con él y lo atendía. Y cuando iban sus amigos también. Yo me imagino que se enojaba, pero pues se aguantaba. Y así a veces unas mujeres tenemos que dar buen testimonio para a lo mejor los vecinos, la suegra, los cuñados, ¿verdad? Buen testimonio. Y ellos van a querer buscar lo que uno buscó y hizo el cambio. Pero si uno viene a la iglesia y siempre así, no, pues no. Por eso mucha gente no quiere buscar de Dios porque dice, ¿para qué? ¿Verdad? Porque también conozco otro testimonio contrario, que ella va a la iglesia, llega y puro peleando y su esposo pues ya no aguanta. Me cuenta a mí ella que su esposo ya no la aguanta, pero es que yo una vez estuve ahí y cuando ella llegó a puro gritar, ¿y saben qué hice? Agarré yo y mejor me fui. No me despedí ni nada, me fui porque me dio pena. A veces uno pasa pena ajena, ¿verdad? Entonces agarré y me fui y miré que como la palabra de Dios dice en Proverbios, ¿verdad? Que la mujer necia destruye su casa y la sabia dice la edifica, ¿verdad? Entonces uno tiene que poner cuidado con eso, ¿verdad? Entonces dice que hay que ser maestras y enseñarle a las jóvenes a amar a sus maridos, dice, que enseñe la palabra de Dios. En Proverbios 6:20 dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Mira. A nuestros hijos tenemos que enseñarles, ¿verdad? El padre dice es el que ve al niño y dice y también al niño tenemos que enseñarle que las enseñanzas de su madre les ayudan para mucho, ¿verdad? Y nosotros conocemos a nuestros hijos. Hay hijos que son buenos, muy buena gente, muy obedientes, pero no todos los hijos son iguales. Cada quien tiene su carácter. Entonces una tiene que buscarle de la manera de que pueda ayudarle a su hijo de la manera de que él es. Porque no todas quisiéramos que nuestros hijos fueran obedientes, que le dijeras algo y sí, haz esto y sí y todo, pero hay a veces que no, hermana. No todos los hijos son iguales y nunca debemos de comparar a los hijos. ¿Cómo quisiera que fueras como tal? ¿Y cómo quisiera que fueras como esta? No, nunca, hermana, nunca, porque así los vamos dañando, sino trabajar con ellos, ¿verdad? Buscar la manera de estar cerca de ellos y enseñarles
de la palabra de Dios para que ellos vayan oyendo y ellos solitos agarren sus convicciones, ¿verdad? Y busquen de Dios. En Tito 2:5 dice, sed prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Mire, como le conté, ¿verdad? De la hermana que tardó 40 años orando por su esposo. Dice que ella era prudente y también ella es sujeta a su marido, ¿verdad? Y le pedía a su marido que le diera permiso ir a la iglesia y él la dejaba. Entonces también ella estaba sujeta en esa manera. Dice Proverbios 10:19, y en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. La mujer prudente camina con Dios, ¿verdad? En Proverbios 14:8 dice, la ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Dice en Tito 2:5, dice, sed prudentes y castas, cuidadosas de su casa. Hermana, cuando nosotras las hijas de Dios tenemos que cuidar nuestros hogares también, tenemos que limpiar nuestras casas, ¿verdad? Estar preparada para cuando el esposo llegue, la casa limpia, la comida hecha, ¿verdad? No tiene que llegar el esposo y nosotras quién sabe dónde andamos. No está ni la comida, no está ni la casa limpia, los niños no han comido, se la pasan puro comiendo palomitas o todo lo que encuentran ahí y nosotras quién sabe dónde estamos, ¿verdad? Debemos de poner también en nosotras esa sabiduría, ¿verdad? Que Dios nos ha dado y atender el hogar, cuidar el hogar, ¿verdad? Porque a veces el esposo viene bien cansado y él quiere que llegar a un lugar limpio, ¿verdad? Y que la esposa le tenga su comidita hecha, pero si uno anda puro en la calle, ¿cómo? No, pues eso tampoco le agrada a Dios. Y nosotras sabemos que eso no le agrada a Dios. Tenemos que poner tiempo en el hogar, en el esposo y en los hijos, ¿verdad? Tenemos que ser mujeres prudentes que caminan con Dios. Castas castas en su manera de vivir significa moralmente y pura, fiel a su esposo, sin moralidad, acompañada de respeto y reverencia. Eso tiene que ver con la manera de vivir casta, hermanas. Eso es lo que significa casta. Dice Primera de Pedro 2:11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os sostengas de los deseos carnales que batallan con el alma. Tiene que ver con darse a respetar, hermana. Considerando, en Primera de Pedro 3:2 dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, ¿verdad? Tenemos que ser castas, respetuosas en nuestra manera de ¿qué? De vivir, de comportarse, ¿verdad? De hablar, de cómo uno puede frenar también su lengua de lo que uno hace, ¿verdad? Debe ser cuidadosa de su hogar, dice Tito 2:5. Sed prudentes, castas, cuidadosas de su hogar, sujetas a sus maridos. Mire, también tenemos que ser sujetas a nuestros maridos. Si nuestros maridos nos dicen, haz esto, tenemos que hacerlo, ¿verdad? Y porque hay mujeres que dicen, ay, no, yo no le voy a obedecer. ¿Por qué? Ese es algo que nosotras las mujeres tenemos como un poquito de problema, a obedecer, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios dice, obedezcan a sus maridos, ¿verdad? Y al esposo le dice, amen a su mujer, porque para nosotras es difícil obedecer al esposo, como que ya está en la naturaleza, ¿verdad? De que no quieren obedecer al esposo, pero Dios nos manda que tenemos que obedecer a nuestros esposos. Debe edificar su casa. En Proverbios 14:1 dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Mira, la mujer sabia edifica la casa. La palabra de Dios nos enseña cómo podemos nosotras edificar nuestra casa, cómo debemos, ¿verdad? Edificarla. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios. Tenemos que poner siempre la palabra de Dios primero. Al amanecer tenemos que decir a nuestros hijos tu devocional.
ya leíste la Biblia, porque se le olvida, a los jovencitos se le olvida, entonces uno tiene que estar atrás de ellos para que ellos puedan hacer su devocional y estén preparados, ¿verdad? Para cuando vayan corriendo en el día o en la escuela, si alguien les dice algo, ellos están preparados con la palabra de Dios y no va a ser tan fácil, ¿verdad? Porque uno los educa tanto, llega un amiguito de allá afuera y en un abrir y cerrar de ojos le quita todo lo que le enseñó uno. Y no es porque se le olvide, sino porque se le hace más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. Entonces ahí la mamá tiene que estar atenta al hijo. Una mamá se da cuenta cuando el niño está distraído o el niño ya no está haciendo su devocional, hay cambios en él, entonces uno tiene que estar bien despiertas para poder ayudar a nuestros niños a buscar y a otra vez entrar, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Porque si para nosotras, las mayores, es difícil, imagínense para los jóvenes. Ahorita para los jóvenes es difícil buscar de Dios porque hay tantas distracciones allá afuera que es más lo que jala para allá afuera que uno de lo que le enseña de Dios. Entonces ellos se van por lo más fácil. Nosotras también a veces nos queremos ir por lo más fácil, pero como ya somos mayores y ya hemos leído y ya entendemos y sabemos la palabra de Dios, a nosotras se nos hace más fácil leer y entender la palabra de Dios. Y a los niños ahorita que están chiquitos debemos enseñarle eso, porque cuando están más grandes, hermanas, es más difícil enseñarles y que ellos quieran después buscar de Dios, ¿verdad? Entonces dice, deben, a Tito 2:5, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Mire que tenemos que portarnos bien en todos lados, ¿verdad? Para que la palabra de Dios, dice, no sea blasfemada. Entonces también nosotras como mujeres tenemos que mirar la manera de cómo vestimos, ¿verdad? Porque en eso también se refiere a esta enseñanza de que las mujeres tenemos que vestirnos decorosamente, ¿verdad? No tenemos que andar enseñando nada, hermana. Ya tenemos nuestros esposos. ¿Qué buscamos afuera? ¿O qué queremos enseñar afuera? No hay nada que enseñar, sino que dice que nuestro cuerpo es cuerpo ya de nuestro esposo y nosotras somos hijas de Dios. Entonces no tenemos por qué andar enseñando allá afuera lo que a veces ni tenemos. ¿Me entiende? Entonces uno tiene que taparse. Aunque a veces uno la agarra de pretexto, ay, es que hace calor. Pero sí hace calor, anda destapada, pero no le sirve de nada. Hasta le va peor porque se queman, ¿me entiende? Y con el sol, algunas le salen granos, entonces deben de taparse, andar bien vestidas, ¿verdad? Porque ¿de qué les sirve? Ay, hace mucha calor. ¿Por qué anda? Ay, es que hace mucha calor y andan así, todas destapadas y luego todo se le ve por donde quiera, se le ve la varicosa. Entonces tienen que taparse, hermanas. Taparse, por favor, y no es porque yo no ande como así, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos enseña que una debe de ser cuidadosa, ¿verdad? Y cómo que vas a andar enseñando pues lo que es de tu esposo, porque ya nosotras no somos de nosotras mismas. La palabra de Dios dice que somos de nuestro esposo. ¿Qué andamos enseñando en otros lados, verdad? A veces andamos enseñando, como dije, lo que no tenemos. Andamos todas destapadas de aquí, no nosotras, las de afuera, las de allá, las que no conocen de Dios, andan enseñando y no tienen nada. Y luego andan enseñando sus piernas todas varicosas, todas con celulitis. Y luego digo yo, ay, cómo quisiera taparlas, porque no se miran ni bien, pero ellas como no conocen de Dios, ellas piensan que se miran bonitas y que están enseñando algo así que llama la atención. Pero si usted camina como uno se va moviendo como si hubieran hecho una gelatina que le pasaron de agua, ¿me entiende? Pero si uno se viste bien, uno no tiene que andar enseñando eso. O sea, ¿qué le van a ver a uno si uno anda bien? Y no es porque uno se va a mirar muy religiosa. No, hermana, pregúntele a Dios, ¿Dios te agrada como yo me he visto? ¿Dios te agrada lo que yo estoy haciendo? ¿Dios te agrada como yo pienso? ¿Te agrada como yo le hablo a mis hijos? Uno tiene que preguntarse eso. Cuando yo llegué a los pies de Dios,
hace 9 años, llegué a la iglesia y yo miré que todas las hermanas vestían así bien bonito. Haz de cuenta que yo cuando entré como a otro mundo. Yo le dije a mi esposo, wow, le digo yo, aquí es diferente. No había espaldas abiertas, no había vestidos así, mal vestidas. Y yo me quedé bien asombrada porque dije yo, es diferente. Le dije yo, me gusta, pero ¿saben lo que no me empezó a gustar después? Cuando ya me di cuenta al principio, pues miré así y me quedé yo así con la boca abierta. Así, oh, está bien bonito aquí, cómo cantaban y todo, y me gustó. Pero pasó el tiempo y yo era de las mujeres que nunca se había puesto un vestido, nunca en la vida, nunca. Siempre usaba short o pantalón, pero nunca me había puesto un vestido. Y llegué ahí y dije yo, ¿por qué se mira tan diferente? Y empecé a mirar a las hermanas y todas iban bien vestiditas, bien bonitas, y dije yo, ya sé por qué. Y luego miré la música, los signos y todo, y dije yo, ya sé por qué me está gustando. Y luego yo iba y me gustaba, y cuando llegaba la hora de la predicación, yo me sentía como emocionada. Cuando uno conoce de Dios, al principio uno se siente así como diferente, como que, no sé, no puedo explicarle, pero ustedes me han de entender cómo, ¿verdad? Y como iba pasando el tiempo, como parecía que el pastor nomás, como que alguien le contaba mi vida y iba y predicaba y yo me enojaba. Y yo decía, ya no me está gustando. Le decía yo a mi esposo, ¿tú le has contado al pastor nuestra vida? Dice, no, ni siquiera he hablado con él. Y iba y parecía, hermana, que le contaban lo de mi vida. Y luego ya él a la otra semana predicaba y yo decía, pero ¿por qué el pastor como que nomás está a mí? Y le dije a mi esposo, yo ya no voy a ir, porque este pastor nomás se la pasa hablando de mí, como que alguien le está diciendo. Y hermana, y llegó el momento en que pues llegó de la vestimenta ahora. Y que las mujeres, y ya empezó como aquí, de la vestimenta, de que deben de portarse bien, de que no deben de ser chismosas y flojas, ni nada de eso. Y dije yo, ¿y ahora? Y llegó a la vestimenta y dije, no, tantito peor. Y ya le dije a mi esposo, ¿pero por qué? Y me dijo una hermana que no es hermana, yo creo, porque no conoce la salvación. Y me dice, no, dice, todo eso, dice, es el pastor dice, quiere mandar en tu vida, quiere meterse en tu vida, no le hagas caso, porque Dios mira el corazón, no mira lo de afuera, pero saben que lo del corazón es lo que sale a nuestro interior. Y entonces dije yo, de veras, ¿verdad? A Dios le importa el corazón. Mire, cuando conviene, uno lo agarra para su conveniencia. Y yo dije, no, si es cierto, si a Dios le gusta lo del corazón, entonces no tiene nada que ver con lo de afuera. Pero ya después me fui dando cuenta que eso es pura mentira del diablo. Sabe que lo del corazón es lo que está afuera de nosotros, es lo que nosotras hablamos, cómo nos vestimos, cómo nos portamos. Y entonces yo ya después a ella le dije, se enojó y ya no fue mi amiga, ¿saben? Y luego ya cuando miró que yo llegué a la iglesia y todo, y yo miraba otra vez, y cada vez que iba, hermanas, parecía como que nomás era para mí, como que nomás me estaban esperando para que hablaran de mí, decía yo. Y un día llegué y era de evangelismo, y le digo a mi esposo, a la otra que yo venga, yo voy a venir como yo soy, porque saben, hermanas, yo me sentía hipócrita, yo me sentía como que yo era una en la iglesia y era otra en la casa, como decía el pastor hace rato. Entonces un día llegué y dije, yo voy a vestir y porque era la vestimenta donde yo no quería. Y le dije yo a mi esposo, yo voy a ir como estoy en la casa. Y me fui con pantalón. Y luego cuando llegué allá,
el pastor empezó otra vez lo del evangelismo y cuando uno va al evangelismo ya empezó a decir cómo le va a hablar a Dios y cómo la persona te va a mirar y cómo va a decir cómo me está hablando ellas y cómo está. Y dije yo, no voy. Y yo empecé a llorar. Me fui al carro y estaba yo llore. Y le dije a mi esposo, llévame a la casa, le digo, llévame a la casa. Y me llevó a la casa, hermana. Y llegué tan enojada por mi manera de ser, de que yo me sentía, el Espíritu Santo ya estaba cambiando en mí. Y yo llegué a la casa y le dije a mi esposo, voy a tirar todos mis pantalones. Tenía todo mi closet lleno de pantalones de todos los colores, de todas las figuritas y blusas así. Y le dije, voy a tirar todo. Agarré un cartón así grande, hermana, como así grande. Lo llené, ahí eché todo y dije yo, no más voy a usar esto, porque esto no le agrada a Dios. No le agrada a Dios, ya no puedo, me siento mal, me siento como que soy dos. Una allá y otra acá, le digo, yo ya no puedo así. A Dios no le agrada. Y dice mi esposo, los vas a tirar así. Y agarré, hermana, todo. Ni miré, había unos nuevos, ni miré cuál me había puesto y cuál no. Los agarré, los eché al cartón y los eché a la basura. Le dije, vete, echarlos a la basura porque si yo los veo, los voy a volver a sacar. Entonces agarré y los fui a tirar. Y eso fue una decisión y una convicción que yo tuve, que yo tengo y dije, de aquí en adelante no más. A Dios no le agrada que yo ande así, entonces yo voy a obedecer a Dios. No importa que nadie me hable, no importa que todos se rían, pero yo voy a agradar a Dios. Entonces a veces uno tiene que tomar decisiones, ¿verdad? Que le gusten a Dios, no a la gente. Y cuando me miraron que yo empecé así, a vestir diferente, llegó una prima de mi esposo y dice, ¿y ahora tú? ¿Qué te pasó? O sea, nunca me había visto en vestido. Y le dije yo, es que yo tomé una decisión de ya no más usar pantalón, porque a Dios no le gusta eso. Le digo, Dios quiere que yo vista así, le empecé a contar decentemente, que no ande enseñando, como mujer, le digo así, porque los pantalones deben de usarlo los varones y las mujeres su vestido. Y ya ella nomás empezó risa y risa. Y era nueva yo y me sentía incómoda. Pero yo dije, yo no voy a darle gusto a ellos, a ellas, a toda la familia. Yo voy a darle gusto a Dios. A veces uno tiene que tomar una decisión y decir, yo quiero agradar a Dios y yo voy a agradar a Dios, ¿verdad? Cada una de nosotras sabemos cuál es nuestra debilidad y sabe cómo la pueden cambiar orando, ayunando y pidiéndole a Dios. Dios, ¿te gusta como yo soy? ¿Te gusta esto? ¿Te gusta aquello? Y Dios le va a dar a entender con su palabra lo que a Él le agrada. Y uno tiene que tomar una decisión y cambiar, ¿verdad? Y no cambiar porque le dicen, o no cambiar porque mira usted a las hermanas. Usted tiene que tener una convicción en usted, porque no vale de nada que usted vista así porque todas vistan así. No, tiene que agarrar una convicción, tiene que amar a Dios y decir, yo voy a hacer lo que a Dios le guste, no lo que a las personas le guste. Porque si usted hace como las demás, nomás porque la hermana se viste así, yo también, eso no le va a servir. ¿Sabe por qué? Porque en cuantito usted vea algo malo o no le guste algo que diga una predicación y se va, usted va a seguir así o peor. Entonces usted tiene que ir agarrando convicciones y tiene que poner su mirada en Dios, no en las personas, ¿verdad? Porque todos somos humanos y todos somos débiles y en algún momento uno hace una cosita que no le gusta a otro y entonces así a veces uno flaquea. Pero uno tiene que agarrar sus propias convicciones y decir, yo nunca voy a volver a hacer esto, yo nunca voy a volver a hacer esto y a esto. Voy a hacer esto que le gusta a Dios, esto que le gusta a Dios y esto que le gusta a Dios. Olvídese de si le cae bien cómo viste a las demás o a los demás. Usted y Dios. Nunca se olvide, las convicciones
son de usted y Dios, lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? No por caerle mal, por caerle bien a otros, tiene usted que estar mal con Dios. Siempre primero es Dios, no importan las demás, no importa que no le hablen, no importa que ya no tenga amigas de afuera o amigas que dicen, ay no, así no, porque saben que yo también pasé por todo ese proceso de que tenía amigas y me decían, pero ¿por qué ahora vestido? Ay, ahora sí vestidos, y todas se burlaban de mí, pero saben, yo les dije, yo prefiero agradar a Dios que agradar a ustedes. Y saben que ya no tengo ninguna de las supuestamente amigas, ya no tengo amigas, ahora tengo hermanas, ¿verdad? Gracias a Dios que eso yo lo pasé y poniendo la mirada en Dios y las convicciones que uno tiene, ¿verdad? Para o agrada a Dios o agrada al mundo, ¿verdad? Y yo prefería agradar a Dios. Entonces, hermana, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta tarde, mi Dios. Te doy gracias, Padre, por cada una de mis hermanas, mi Dios. Y te pido, Padre bendito, que tú, mi Dios, hayas, Padre, tocado el corazón de cada una de mis hermanas, mi Dios. Te doy gracias, Padre, por cada una de ellas, mi Dios. Te doy gracias, Padre bendito, por tu amor y por tu misericordia, Padre. Gracias por tu palabra, mi Dios. Y gracias, Padre, porque tú, mi Dios, tienes tu palabra para que cada una de nosotras podamos aprender cada día más y más de ti. Te doy gracias, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermana. Mi nombre no les dije, ¿verdad? Porque pasé como rapidito, no sabía. Mi nombre es Beatriz Ibáñez. Gracias, hermana. Dios le bendiga.